Hola a todos, espero que me escuchen. Micrófonos, por favor. Pues es un gusto estar aquí con ustedes en nuestro ya tercer curso que estamos realizando desde la Secretaría a partir de pues esta convocatoria que surgió invitando a compartir saberes, pensares, sentires. Y pues sin más, le cedo los micrófonos a nuestro tallerista del día de hoy. Recuerden que este taller va a ser de 2 sesiones. Para tener la constancia, pues tienen que estar en ambas sesiones, por favor. Em, También les informo que en el chat, si me pueden dejar su nombre, como ustedes quieran que aparezca en su constancia, o sea, completo, como ustedes quieran, el nombre artístico, seudónimo, y un correo electrónico para hacerles llegar la constancia. De igual forma, les decimos que los invitamos a que también al ratito les estaremos compartiendo aquí en el chat nuestro canal de YouTube, que es donde pueden ver la sesión en el caso de que en algún momento pierdan conectividad o algún otro tema, pues ahí también la pueden revisar. Y comentarles que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Estamos teniendo varios cursos, varios talleres. La mayoría estamos tratando de que sean híbridos por temas ya de los talleristas y de lo que se da durante las sesiones. Hay algunos que son pues exclusivamente presenciales, como es el caso de Ensenada sobre oratoria que ya inició el día de ayer. Y bueno, sin más, pues le cedo el micrófono a nuestro ponente del día de hoy, que es Tito de la Cabada. Adelante. Muchas gracias, compañera. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para mí es un placer, un honor estar aquí con ustedes, colegas del ámbito artístico, de la producción simbólica, que bueno, hemos asumido esa tarea también dentro del relato de la Cuarta Transformación y de la propia revolución de las conciencias. Y bueno, para mí es, repito, un honor y un placer estar aquí con ustedes. Saludos a todos, a todas y a todes. Y pues como bien nos decía nuestra compañera eh, Erandeni, que bueno, es la secretaria técnica de la Secretaría Nacional de Arte y Cultura de nuestro partido Movimiento, pues creemos importante en esta coyuntura, en este proceso de construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, como se ha venido a llamar en la iconografía propia de nuestro movimiento, a esta segunda fase de nuestro ejercicio pacífico pero revolucionario, pues se ha tenido a bien a darle un peso desde las instancias de nuestro partido movimiento a la cuestión del arte y la cultura como pues el espacio y el peso necesario dentro de un proceso histórico como el nuestro, ¿verdad? Un proceso que, bueno, intenta desde la mejor disposición histórica asemejarse a los grandes procesos revolucionarios que nos antecedieron, la independencia, la reforma y la revolución. Y pues bueno, es un saco grande, ¿verdad? Que hay que llenar en esta cuarta transformación y las y los artistas no podemos estar al margen de este proceso, por lo que, pues bueno, aplaudimos esta iniciativa de parte de la Secretaría Nacional de Arte y Cultura por establecer vínculos y tejer lazos de confianza y lazos militantes entre quienes nos dedicamos al arte. Bueno, sin más, vamos a empezar. Bueno, no sin antes explicar un poco de qué va este proceso formativo. Ya mi compañera Erandeni me presentó. Mi nombre es Tito, Tito de la Cabada. Yo soy miembro del Instituto Nacional de Formación Política. Dentro de nuestro partido Movimiento es ahí donde desdoblo mi actividad militante como facilitador y ponente del Instituto Nacional de Formación Política. Soy sociólogo, digamos, en mi carácter académico soy sociólogo. Sin embargo, soy músico profesional desde hace ya algunos años. Hace 16 años que me dedico también a la música, en específico a la percusión. Y bueno, militamos en este proyecto ya desde 2008, que se inicia el proceso de acercamiento militante de las juventudes llamadas Juventudes del Sol, en su momento del PRD, y pues hasta aquí seguimos militando al lado
el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien, este curso, este taller, en función también, digamos, de mi dinámica dentro del Instituto Nacional de Formación Política, pues tiende a ser una aproximación de un corte teórico, es una propuesta teórica que se ha venido trabajando por quienes estamos dentro del instituto, en específico en el rubro de la construcción de un nuevo sentido común a partir de distintas aproximaciones. Y bueno, como artista, pues me tocó a mí desarrollar este curso para el Instituto de Formación Política, y la Secretaría Nacional de Arte y Cultura me invita a dar este taller, este curso para dentro de su programa formativo, y pues para mí es un honor y un placer. Ya lo hemos dado algunas veces antes, repito, dentro de los marcos del Instituto Nacional de Formación Política, y bueno, ahora ya directamente con compañeros, compañeras, artistas, digamos, vinculados a esta secretaría. Así que, pues qué mejor, ¿verdad? Como anillo al dedo cae este proceso. Muy bien, sí, como bien decía la compañera, consta de dos partes. Esta primera parte es una parte introductoria, en donde, bueno, cerraremos con una especie de tarea, en donde ustedes puedan para el día de mañana proponer algunas piezas de cualquier índole en las disciplinas artísticas, dar espacio para que podamos comentarlas, exponerlas, evidentemente bajo las dinámicas de un Zoom, ¿verdad? Que pueden llegar a ser no las idóneas, pero bueno, ¿no? En ese sentido, pues tratamos de que pues todo salga correctamente. Y bueno, ya mañana estaríamos viendo algunos puntos específicos dentro de la teoría de la praxis artística como herramienta de lucha, y por supuesto escuchándonos todas, todos y todes en función de, digamos, esta tareita que vamos a dejar para que, pues bueno, enriquezcamos también el diálogo de saberes. Muy bien, dicho lo anterior, compañeros, compañeras, me voy a permitir compartir pantalla para poder dar inicio. Un momentito. Muy bien, compañeros, compañeras, pues vamos a iniciar. Muy bien. La charla, repito, enmarcada en procesos formativos del Instituto Nacional de Formación Política, se hace llamar el arte como una herramienta de lucha, aproximaciones desde la praxis. Bien, compañeros, compañeras, compañeros. Dentro de el proceso pacífico pero revolucionario que iniciamos ya desde hace algún tiempo, no necesariamente orbitando alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador, cabe esto mencionarlo, digamos, a manera de contexto. Lo cierto es que la figura del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, una biografía que se permite ser un ejemplo de congruencia y a su vez de dilatar conexiones importantes con las luchas históricas de nuestro pueblo. Lo cierto es que la lucha es más antigua. El compañero presidente logra, digamos, de alguna manera, dinamizar procesos revolucionarios muy anclados dentro del imaginario de las resistencias en México, a partir de una táctica revolucionaria inscrita en el siglo XXI, que es la táctica electoral. Lo cierto es que en el siglo pasado, en el siglo XX, la táctica electoral como forma de construir procesos ajenos a la barbarie neoliberal, digamos que estaban descartadas. Las organizaciones políticas en resistencia de nuestra América optaban por tácticas distintas, pero igualmente legítimas, que no necesariamente aterrizaban en la urna. Sin embargo, lo que permite dinamizar un movimiento tan importante alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador es precisamente una cuestión táctica, en donde vemos la posibilidad de una forma pacífica de resistencia y ofensiva a partir del voto popular alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador, pues poner un freno a la inercia
del capitalismo neoliberal que tantos estragos estaba haciendo en nuestro país y en toda América Latina. Y digamos que en esa vorágine de resistencias, saberes, sentires y pensares de las resistencias en América Latina y en México, se fueron cultivando una ecología de saberes, pensares y resistencias que tuvieron también su decantamiento en una expresión estética. Fíjense, interesante, es decir, la ética revolucionaria eh, tuvo tal capacidad y tal forma histórica que incluso llega a manifestarse de formas estéticas muy interesantes, muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, el gran esfuerzo narrativo del 68, esta corriente literaria propia de las resistencias en todo el planeta, los llamados 68 mundiales, por supuesto, el posmodernismo de los 90, que si bien no coqueteaba directamente con un discurso revolucionario, pues sí era una narrativa pues que se permitía dialogar con el neoliberalismo de forma crítica o por lo menos no atada a sus lógicas. Y eso va a ser muy importante para el mundo artístico, es decir, la lucha popular siempre ha tenido la capacidad de generar dentro del sentido común y del sentido estético de las sociedades una especie de pivote que le exige eh, probar nuevas formas y nuevos fondos narrativos, estéticos, culturales, etcétera, etcétera. Nuestro movimiento, la Cuarta Transformación, repito, orbitando alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador, no es la excepción, para nada es la excepción, al contrario, se ha permitido rescatar, dinamizar y poner en el centro de la discusión política también las estéticas populares, también no quiero decir rescate como si de forma paternalista, ¿verdad? Como si alguien tuviese que rescatar a las resistencias estéticas de nuestros pueblos en resistencia, porque no es así, pero sí se ha permitido dinamizarlas, sí se ha permitido ponerlas al servicio de una lucha que hoy tiene lo que el compañero maestro recién difunto Enrique Dussel llamaría el principio de factibilidad. Me explico. Hoy por hoy, construir un mundo post-neoliberal es factible. Las fuerzas políticas que orbitan alrededor de la llamada Cuarta Transformación, así como otras fuerzas en América Latina, hoy tenemos un horizonte factible para construir un mundo, una región y una Aviala o una América Latina o una América indo-afro-latinoamericana eh, mejor. Y es posible. La famosa frase propia de la poesía, un mundo mejor es posible, hoy es real. Hoy ha dejado de ser poesía para convertirse en política pública. Y eso es muy importante porque nos va a permitir a nosotros, nosotras y nosotros como artistas tener un terreno fértil para la exploración del arte como una herramienta de lucha. Es decir, la coyuntura política, el compañero Álvaro García Linera, un matemático por profesión, pero sociólogo por vocación, ex vicepresidente de la Bolivia del compañero Evo Morales, le ha llamado a este espacio político, a este tiempo político, eh, un terreno interregno. ¿Qué significa? Donde hay posibilidades. Hoy por hoy se ha abierto la puerta de la posibilidad política y por ende se ha abierto la puerta de la posibilidad artística para sumarnos a una lucha que bien puede ser fructífera. El artista ha dejado, o bueno, tiene la oportunidad de dejar de ser una especie de observador melancólico de la catástrofe capitalista para convertirse en un agente promotor de un mundo mejor y militante de las mejores causas. Y esa posibilidad que es eminentemente política tiende lazos con la creatividad artística y permite que florezca, digamos,
En otras lógicas, la producción del arte, un arte militante, un arte comprometido, un arte capaz de abonar a la lucha a partir de distintas disciplinas, a partir de distintos mecanismos de inserción social, comunitaria, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante analizar el papel de los artistas hoy, el papel de los artistas hoy en el México del 2024, hoy en el México de una coyuntura electoral que se juega la continuidad del proyecto de nación obradorista, hoy en una América Latina que se debate entre la continuidad de los ejercicios, digamos, progresistas o el retorno de una derecha revanchista, una derecha enojada, una derecha protofascista. Entonces, bueno, no cabe duda que las y los artistas el día de hoy, en este 2024 y en este país, así como en América Latina, tenemos un terreno muy próspero para sumarnos como agentes políticos a la lucha que nos invita a la historia misma a ser parte y evidentemente a estar del lado correcto de la historia, pues por eso estamos aquí. Quiero entender, todos tenemos alguna simpatía o por lo menos una militancia directa ya en nuestro partido Movimiento. Bien. Empezamos con una cita de Carlos Marx, el diablo en persona, Carlos Marx, que dice en sus manuscritos juveniles, los manuscritos de 1844, la formación o el Bildung, le va a llamar él en alemán, de los 5 sentidos, es un trabajo de toda la historia universal precedente. ¿Qué significa? Fíjense qué interesante. Bien, el Bildung o la formación de los 5 sentidos es parte fundamental de nuestra naturaleza como seres históricos. Es decir, la formación de los 5 sentidos es un trabajo de toda la historia universal precedente. Nuestra especie es la única a nivel de complejidad que tenemos. No cabe duda que para no sonar especista o otra cosa, pero lo cierto es que los seres humanos como especie tenemos la capacidad, a partir del trabajo de toda nuestra historia precedente, de ir refinando nuestra captación sensorial con respecto a la realidad que nos rodea. Una refinación que nos permite incluso establecer cánones y técnicas para alcanzar lo que es bello desde digamos, el gran abanico subjetivo de la belleza, ¿verdad? La belleza puede ser una cosa u otra, pero lo cierto es que el ser humano tiene esa capacidad de formar sus 5 sentidos, olfato, tacto, vista, el gusto, el oído, y refinarlos a tal nivel de poder encontrar, digamos, prácticas que de forma sensorial, es decir, a partir de los 5 sentidos, involucren la categoría de belleza o en filosofía lo que llamamos estética. Fíjense qué interesante. De repente yo creo que todas, quiero pensar, a lo mejor así nos ha pasado, si no les platico una anécdota, pero de repente a lo mejor como artistas hemos llegado a pensar, bueno, ¿cuál es nuestro papel dentro de una sociedad de consumo? ¿Y cuál es el papel del arte? A mí me tocó, les platico esta anécdota así rápidamente. Bueno, no solamente una compañera, una amiga, una querida amiga, artista plástica que reside en Tijuana y que, bueno, ha estado, digamos, pues batallando por eh, vivir o de solventar los gastos propios de la vida única y exclusivamente a partir de su trabajo, que es
digamos, la transformación de la materia en piezas artísticas, en algún momento, en una charla de estas que luego se dan en la Bohemia, me preguntaba muy afligida, eh, que para qué servía lo que ella hacía, ¿no? Que no servía para nada, que era un ornamento, ¿no? Ella pues hacía cuadros muy bonitos, por cierto, y ella muy afligida me decía, no, no, Tito, es que lo que yo hago no sirve para nada, o sea, al contrario, ¿no? Es un desperdicio de materia prima, solo pinto cosas y no sirven para nada, o sea, la gente las cuelga ahí y pues ya, ¿no? No tienen ninguna función práctica en la vida de la gente. No, no, hombre, estaba muy afligida la compañera, estaba ahí pues, totalmente acongojada, ¿no? Incluso me decía que y ya iba a cambiar de rubro y que iba a hacer eh, como una especie de sacacorchos que pudieras colgar en la pared y que para abrir botellas, ¿no? Pintados por ella, ¿verdad? Y ella iba a pintar ahí alguna pieza y le iba a adaptar una cosita de metal para que esa pieza la colgaras en la pared y ya colgada en la pared pudieras ir y abrir tu botella, ¿no? Y ella me decía, porque eso por lo menos tiene una función en la vida de la gente, ¿no? Abrir sus botellas. Y ya platicando yo con ella, pues traté de hacerle saber que eh, precisamente citando, tuve que citar ahí a Carlos Marx, ahí en medio de la Bohemia, para hacerle saber que no, que el arte es fundamental en el proceso de formación de nuestra sensorialidad, en que el Bildung, que le llama Marx, de nuestros cinco sentidos, está condicionado en una sociedad como la nuestra a partir de la refinación de la producción artística que podemos llegar a tener como sociedad, ¿verdad? Y hablando de refinación artística, pues evidentemente tomando en cuenta todas las expresiones del arte, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi amiga, no, amiga, aguanta, no te agüites, ¿no? Lo que haces es fundamental, es importantísimo, incluso para el desarrollo de nuestra especie. Tú sigue pintando, ¿no? Porque aparte lo hacía muy bien, bueno, lo hace muy bien, ¿no? Entonces sí, Carlos Marx, en sus manuscritos el llamado joven Marx, va a establecer esta parte fundamental. Fíjense qué interesante. El arte como un trabajo, ¿no? Es decir, el artista como un trabajador social. ¿Por qué? Porque recolecta a toda la historia universal precedente en su técnica para poder establecer hasta el infinito el refinamiento de nuestros cinco sentidos. Llámese música, llámese pintura, llámese escultura, llámese gastronomía, llámese arquitectura, llámese diseño de ropa o de modas, llámese literatura, poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Todas, digamos, las herramientas propias de la técnica artística, ¿verdad? Bien, es decir, nos permite un desdoble de nuestras capacidades humanas a partir del desarrollo y fortalecimiento de la tecné, el refinamiento de nuestros cinco sentidos, o digamos lo que se llama la técnica, ¿verdad? ¿Qué es el arte? Seguramente también como artistas nos lo hemos preguntado y lo hemos aprendido a partir de nuestra praxis, digamos, cotidiana como trabajadores del arte. Bueno, el arte es pues esta especie de concubinato sensorial entre el dominio de una técnica específica para el desarrollo de cualquier disciplina artística que viene con una fuerte carga simbólica. Es decir, nuestro propio proceso para establecer, digamos, dinámicas que nos permitan desarrollarnos como especie involucra de alguna u otra manera el refinamiento de nuestras técnicas en educación o digamos a un nivel pedagógico, sobre todo
en la educación llamada preescolar o maternal, pues ustedes sabrán cómo la presencia de las artes es fundamental para el desarrollo de ciertas habilidades, nuestra conciencia espacio corporal, nuestra refinación a la hora de hacer, digamos, tareas manuales, digamos, a un nivel más exacto, más preciso, la cuestión propia de la danza, de la expresividad, precisamente para conocer nuestro cuerpo, sus capacidades y limitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, el artista es quien desarrolla a un nivel profesional, siendo la palabra profesional no solamente académica, ni mucho menos, la profesionalidad se puede encontrar en cualquier espacio que domine la disciplina, ¿verdad? Ya sea un músico que no fue nunca a una escuela o algún danzante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con profesional, para no malentenderme, no quiero decir académico, sino más bien eh, digamos, un dominio disciplinado de las técnicas propias del arte en el que estamos incursionando. Llámese, pues, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pintura, arquitectura, danza, joyería, etcétera, etcétera. Bien, en ese tenor, en esa, digamos, en ese ejercicio de inversión de energía para la transformación de la materia con fines estéticos, es que las y los artistas nos podemos llamar trabajadores, sin más. Que no nos quepa duda, compañeros, compañeras, compañeros, que el artista es, a final de cuentas, un trabajador. La definición propia dentro de la disciplina de la física, de la ciencia de la física, dice que el trabajo es la inversión de energía para transformar la materia, ¿no? Ese es el trabajo. Bueno, pues el artista, no hay mejor definición, ¿no? El artista invierte energía para transformar la materia en una obra de arte, ¿verdad? Eh, los músicos, bueno, transforman las vibraciones propias, ¿verdad? De sus instrumentos, las transforman en una pieza. eh, los escultores, pues a lo mejor es ¿no? La expresión más nítida de trabajo, ¿no? Un escultor transforma la materia, ¿cómo? Invirtiendo chamba. O se hace invirtiendo energía, invirtiendo tiempo para modificar esa materia que tiene un fin estético, ¿verdad? Tiene un fin estético y válido. Ya vimos el valor de la estética, ¿no? Un fin, el fin estético es tan válido porque permite el refinamiento de los sentidos como especie. Fíjense qué interesante, porque no hay otra, ¿no? Hago el hincapié ahí. No hay otra especie que tenga la capacidad de refinamiento de sus sentidos tan compleja como la nuestra. Definitivamente los animales superiores, los mamíferos superiores, el delfín, los monos, el perro, pues bueno, a lo mejor tendrán pues algunos ahí destellos, ¿no? De apreciación de la belleza, ¿verdad? No soy etólogo, ni biólogo, ni mucho menos, pero seguramente habrá ahí algún estudio, ¿no? De cómo un mono reconoce la belleza o no, pero definitivamente no al nivel que lo hacemos nosotros, ¿verdad? Es abismal el nivel humano con respecto al resto de las especies en el universo conocido. Fíjense. Entonces, el arte al final, si el arte es tan propio del ser humano, el arte es algo entonces que nos humaniza, va dentro de la caja de definición del ser humano, la apreciación estética. Fíjense qué interesante. Si a un alienígena le toca hacer un ensayo sobre las especies que habitan la Tierra y tiene que definir, ¿verdad? ¿Qué diferencia a unas de otras? Imagínense ahí al alienígena en su clase y un maestro le encarga ahí, no, pues miraste ahí un cuadro comparativo entre las especies que viven en la Tierra. Y ahí va el alienígena, se mete ahí al internet alienígena y se pone a investigar, etcétera, etcétera.
ahí, dentro de las particularidades de nuestra especie, es decir, que no compartimos con ninguna otra especie, va a venir nuestro refinamiento sensorial o nuestra apreciación estética o nuestra cualidad como seres artísticos, que no solamente creamos, sino que podemos apreciar la belleza en sus, repito, en su abanico de significados, ¿no? Acuérdense que la belleza, pues, puede ser para unos una cosa, para otros otra distinta, pero al final podemos apreciarla, ¿verdad? Bajo nuestros propios cánones de belleza. Entonces, fíjense qué interesante, nos humaniza. Y el artista, pues, en ese tenor, va a encontrar en el arte su propio trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo no es otra cosa que aquello que define en última instancia al ser humano, su capacidad de invertir energía para transformar la materia a niveles complejos. Llámese un microchip o llámese un cuarteto, una pieza para un cuarteto de cuerdas. Bien, el arte pues nos permite materializar nuestras fuerzas esenciales. Fíjense qué interesante. O sea, hace lo que nos hace que humanos, en esencia pura, ¿no? Ahí en el cuadro comparativo, lo esencial, así, a ver, alienígena, y es, ¿qué es lo esencial del ser humano? Ah, pues una serie de cosas en las que está el arte. Entonces, nos permite el arte materializar esas fuerzas de corte esencial. El arte es, pues, un lenguaje, compañeros y compañeras, como parte fundamental de nuestro ejercicio a la hora de habitar la tierra y, digamos, en distintas formas, el arte pasa a ser, digamos, parte de este proceso lingüístico comunicativo. El ser humano teje relaciones de significados a partir de, digamos, de la palabra escrita, de la palabra oral, de las narrativas y, por supuesto, a partir de las expresiones artísticas como parte del lenguaje, es decir, como parte de los vínculos comunicantes entre un ser humano y otro, ¿verdad? Que comparten ciertos códigos y demás. En el caso de los artistas, pues bueno, comparten ciertos códigos estéticos con la sociedad entera y por ende pueden expresarlo, ¿no? En el caso de la música, por ejemplo, bueno, comparto ciertos códigos estéticos con el resto de la sociedad, que son las 7 notas melódicas y las 7 notas rítmicas, y yo como músico digamos, con esos significados o con esos significantes más bien, perdón, con esos significantes que son do, re, mi, fa, sol, la, si y sus sostenidos y las rítmicas, ahí fusa y corchea y semicorchea, etcétera, etcétera. A partir de esos significantes que comparto con la sociedad entera, puedo yo generar un proceso de comunicación a partir de una pieza musical, ¿no? Ahí do, fa, re y luego un sostenido, etcétera, etcétera, ¿no? Ya comparto un proceso de comunicación, ¿no? Si entendemos el lenguaje, perdón, la comunicación como parte fundamental del ejercicio artístico, entendemos pues que el arte es un lenguaje y el lenguaje está abierto a la interpretación siempre, ¿verdad? Siempre. Es parte fundamental, ¿no? De nuestro ejercicio comunicativo a partir de formas lingüísticas, orales, escritas, simbólicas, corporales, le llaman algunos, ¿no? Puede llegar a ver este famoso lenguaje corporal, etcétera, etcétera, que se interpreta. Para que ese significante llegue a ser significado, pues la otra persona lo tiene que interpretar o las otras personas lo tienen que interpretar a ese ejercicio interpreta o a la ciencia más bien, eh, que esto es una parte de la filosofía que se encarga de estudiar las interpretaciones del mundo y del lenguaje, se le llama hermenéutica. Entonces,
el arte siempre está puesto en una especie de vínculo hermenéutico abierto a la interpretación de quién, pues de la banda, de la gente, de la raza, ¿no? De la sociedad entera en la que estamos, ¿verdad? La importancia, pues, entonces es reconocernos como el brazo comunicante de nuestra ideología, ¿sí? Si nuestro proceso artístico, como herramienta de lucha, evidentemente, ¿verdad? Va a estar expuesto a los vínculos de la hermenéutica o de la interpretación, pues bueno, hay que reconocernos de forma militante como el brazo que comunica que nuestra ideología, en este caso una ideología de izquierda, una ideología antihomófoba, antirracista, anticlasista, antineoliberal, anticapitalista, antifascista o antihegemónica, ¿verdad? Compartimos pues lo que conocemos y todo en nosotros y nosotras comunica todo el tiempo. Todo el tiempo generamos estos vínculos hermenéuticos de interpretación y, y más cuando de forma militante nos disponemos a comunicar, es decir, a partir de una obra de arte, ¿verdad? En nuestro caso como artistas, ¿verdad? En el caso a lo mejor de personas que se dedican a la política como el noble oficio que es, pues a partir de discursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros como artistas comunicamos todo el tiempo y de forma consciente y militante, puesto que ese es nuestro papel, ¿no? Como artistas, exponer de alguna manera nuestras propias tendencias ideológicas, bueno, propias y colectivas, ¿verdad? Del movimiento colectivo y revolucionario del que formamos parte hacia la sociedad. Bien, si nos aceptamos como brazos comunicantes de nuestra ideología, es importante establecer una especie de forma, ¿verdad?, de comunicación. Seguramente habrán ustedes escuchado por ahí, está ahorita, pues no quiero yo decir de moda, ni mucho menos, porque no es una moda, pero está teniendo mucha fuerza el, digamos, el adjetivo popular, ¿verdad? La educación popular, un proyecto de nación popular, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la comunicación tampoco está exenta. Un compañero lingüista y maestro, el compañero Fernando Buenabad, consejero interno del Instituto Nacional de Formación Política, un académico muy interesante y aparte un militante de las causas justas, bueno, ha establecido esta noción de comunicación popular para hacernos saber lo siguiente, que la comunicación popular es un elemento propio de la hermenéutica y por ende del arte, porque es del lenguaje, ¿verdad? Y es un elemento que genera, fíjense, solidaridad, genera capacidad de decisión, genera defensa de los intereses de los sectores urbanos populares y contribuye al desarrollo de la conciencia del individuo y de la colectividad. Fíjense qué interesante, ¿no? Nos vamos así como por pasos en la línea, digamos, expositiva hasta el momento, ¿no? El arte es el desarrollo de la técnica que nos humaniza a partir de la refinación de nuestros cinco sentidos. Bien, en ese tenor, el artista es un trabajador. Bien, en ese tenor, el artista es un trabajador, digamos, lingüístico o de la comunicación, en cuanto a que establece una relación de interpretación entre su pieza y el público, digámoslo así, o la sociedad, ¿no? Aceptando eso, se propone reconocernos como brazos comunicantes de nuestra propia ideología, ¿verdad? Aceptando ese papel como artistas que tenemos, bueno, entonces ser el brazo comunicante de nuestra ideología como militantes de las causas justas o en este caso del movimiento de regeneración nacional, en función de establecer una comunicación popular. ¿Con quién? Con la sociedad.
o se hace en función de que nuestro ejercicio artístico defienda los intereses de los sectores urbano populares, genere solidaridad, genere capacidad de decisión en la banda, contribuya al desarrollo de la conciencia, tanto del individuo como de la colectividad. Fíjense qué interesante, ¿no? Ese tren, digamos, de categorías que hemos estado exponiendo, cómo se van una con la otra, ¿no? Así tomaditas de la mano hasta llegar a eso, a la comunicación popular, a que nuestras piezas de corte artístico, digámoslo así, eh, tiendan a ser una herramienta más allá de lo propagandístico, que es importante también, es una rama de la comunicación política muy importante y que incluso ha tenido aciertos artísticos muy, muy interesantes, pero bueno, más allá, ¿verdad? Que nuestras piezas como artistas que ofrecemos a fin de que sean interpretadas por la sociedad permitan dinamizar los saberes en defensa de nuestra propia ideología, que al final es eso, es un proceso de religue comunitario, de defender los intereses urbanos populares, de generar solidaridad, de dinamizar nuestra identidad nativa o en resistencia, antipatriarcal, antifascista, antineoliberal, etcétera, 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 ¿no? Fíjense qué interesante o cómo nuestro papel como artistas, volviendo al principio, en este tiempo nos permite y abre la puerta hacia procesos creativos distintos porque nos permite abonar a la lucha, entendiéndonos como los brazos comunicantes de nuestro movimiento. ¿De qué forma? Bueno, ahí pues cada quien tendrá sus experiencias, sus saberes, su propia recolección, digamos, de militancia dentro del arte, que ya, digamos, con la tarea, pues esperemos poder escucharnos todas, todos y todas en cuanto a esas experiencias, pero ahí está la oportunidad, ¿no? La ventana se abrió, la ventana está abierta para que el artista pase de ser un observador melancólico de la barbarie capitalista a ser un agente activo hacia la construcción de un mundo post-neoliberal que en el caso de México le llamamos un mundo humanista, ¿verdad? El llamado humanismo mexicano. Fíjense qué interesante. Bien, compañeros, compañeras, compañeros, como habíamos mencionado, en función también de respetar tiempos y bueno, también siendo honesto, siendo sincero con los lazos de confianza que debemos de tejer entre compañeros, compañeras, compañeros. Yo en lo personal ahorita me encuentro en una situación un poco difícil, estoy fuera de mi ciudad, ya lo habrá notado aquí con mi celular y demás, una cuestión de corte familiar. No quería yo perder la oportunidad de poder hacer este primer acercamiento, esta intervención, repito, obedece, digamos, al marco del Instituto Nacional de Formación Política, pero bueno, siendo invitado por la Secretaría Nacional de Arte y Cultura, me pareció pues fundamental establecer estos parámetros de análisis, son aproximaciones militantes del arte como forma de lucha dentro del proceso revolucionario que estamos viviendo y les voy a dejar la tarea para continuar mañana con una sesión de 2 horas que nos permita, uno, escucharnos todas, todos, todes en función de la tarea que ahorita se las voy a decir, y dos, terminar este proceso, repito, que puede llegar a ser un poco teórico, pero que me parece es muy importante. Ahí les va la tarea para después también darnos un momento de escucharnos en esta sesión. Escucharnos, a ver qué les parece, cómo vamos, si hay opiniones con lo expuesto, etcétera, etcétera. Pero primero ahí les va la tarea. Bien, para el día de mañana nos vamos a presentar a nuestra sesión a las 6 de la tarde, hora del centro, con
alguna propuesta estética que nosotros bien tengamos a hacer en el transcurso de la noche de hoy y la mañana, tarde del día de mañana, o a lo mejor una que ya tengamos por ahí, que podamos vincular con la lucha que está viviendo nuestro pueblo en este momento, en cualquiera de sus vertientes, repito, antifascista, antipatriarcal, antineoliberal, pro obradorista, en pro de la reforma eléctrica en su momento, allá en el 2022, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor por ahí hicimos un cartel, etcétera, etcétera. Si no lo tenemos, pues tenemos la noche y el día de mañana. El ensayo estético puede ser de lo que sea, ¿eh? Puede ser un poema, puede ser una rola, puede ser un cartel, puede ser lo que ustedes gusten, ¿verdad? Vamos a pasar mañana a escucharnos y también, por supuesto, seguir avanzando en este plano, repito, un poco teórico, espero yo no aburrido, al contrario, que sea enriquecedor como nuestro ejercicio como artistas para, bueno, poder ya dar mañana, dar por terminado el taller con las 2 horas propias, una de escucharnos y otra de poder, digamos, cerrar este análisis. Repito, es un análisis militante, es un análisis, aunque es teórico, es un análisis que se construye como se debe de construir la teoría desde la izquierda, a partir de la lucha y a partir de los ejercicios propios de las resistencias con las que tejemos lazos, convivimos y militamos. Bien, y bueno, me gustaría escucharles qué les ha parecido, compañeros, compañeras, compañeros, para cerrar. Adelante, si gustan levantar su manita con la forma acostumbrada aquí en el Zoom. Si no le encuentran, pues así, nada más le abran su micrófono y pues les escuchamos, ¿verdad? Adelante y pues bueno, para mí un placer. Adelante con sus opiniones, qué les pareció, si hay alguna duda, algún comentario con respecto a la charla, adelante. Sin miedo, ¿eh? Que estamos aquí entre compañeros, compañeras y compañeros. Adelante. Oh, pues como que no se animan. Sin ser yo directivo, ni mucho menos, repito, en función de tratar de escucharnos, pues a lo mejor, así como aparecen ahí, a ver, ¿qué le pareció, compañero César Pastrana? Adelante, para ahí si nos escucha. Adelante, compañero. Hola, hola. Bueno, soy César Flores Pastrana del municipio de Jocotitlán y pues me parece muy interesante tu exposición y pues nada, yo creo que por alguna razón distinta, pero igual, todos estamos en el mismo tenor, que es el defender esta transformación que sin duda alguna ha sido un parteaguas totalmente en la historia de nuestro país y pues esa sería mi opinión. Muchas gracias, compañero, muchísimas gracias, mil gracias. Adelante, compañero, bueno, una compañera, ahí para también dar paridad y democratizar la voz entre compañeros y compañeras. Compañera Liliana Monsalvo, repito, yo sin ser directivo, ni mucho menos, nada más a lo mejor nos da penita, pero pues aquí no hay problema, ¿no? Estamos entre compañeros y compañeras. Compañera Liliana, adelante, no sé si tenga algún comentario. Gracias, gracias. Pues principalmente me pareció muy interesante el aspecto de que tomas algunas teorías políticas y las relacionas con cuestiones del arte y a su vez eso lo planteo como un aspecto social, como un aspecto igual de lucha que lo podemos ver reflejada
y todos estos movimientos no solamente son actores o son cuestiones sociales, sino desde una perspectiva artística nosotros los podemos ir considerando. Fue con lo que igual me quedo de la plática y me pareció muy interesante cómo se conjugan todos estos vectores desde lo teórico, desde lo político y desde lo social. Muchas gracias, compañera. Muchísimas gracias. Un compañero más, si es posible, compañero Igael G. Ah, que tiene ya su mano levantada adelante. Hola, muchas gracias, felicidades. Está muy interesante la exposición. Me encanta esta parte en la que entendemos el arte desde una perspectiva del trabajo, no nada más la parte, digamos, creativa con la que se trata de ocultar. Y creo que sí sería importante profundizar un poco más en este aspecto creativo que a veces se diluye en una cadena de producción tan grande que aliena o que hace invisible el trabajo creativo. En ese sentido, se me hace genial entender esta parte del arte como herramienta de trabajo, como herramienta expresiva y también como una herramienta ideológica. Muchas gracias, mucho gusto. Oh, ya se fue el tiempo, pero Un placer, compañero, un placer. El gusto es mío, compañero Igael. Sí, vamos a profundizar mañana justo en esa parte, ¿no? En el arte, digamos, cuando pasa a la máquina del gran capital y cómo puede llegar a mermar procesos creativos que a su vez merman la refinación estética y a su vez, como tratamos de plantear, pues van mermando incluso nuestra capacidad sensorial en función de nuestro propio trabajo, ¿verdad? Como trabajadores del arte, pero trabajadores al final. En función de la mano levantada, me voy a permitir darle la voz al compañero Leopoldo Méndez, que bueno, también es un compañero, pero después le damos la voz a dos compañeras de forma seguida. Adelante, compañero Leopoldo Méndez. Buenas noches. Pues me parece interesante esta cuestión de ubicarnos al centro de la lucha, ¿no? O sea, al ubicarnos como trabajadores, pues nos pone en ese centro de la lucha. Entonces, pues tenemos que continuar, por ejemplo, con los avances que hicieron los muralistas en su tiempo, que era el sí, politizar al pueblo mediante un arte que estuviese pues en todos los lugares que se pudiera, ¿no? En edificios públicos, escuelas, etcétera, y que esto permitiera quizás no estar, ¿no? Tan, más bien contribuir, ¿no? Si las mañaneras están en la actualidad o siguen, pues fortalecerlos con el arte en los espacios públicos. Creo que eso sería también importante, no solo pensarlo, sino retomar algunos de los elementos o propuestas que se hacen con el movimiento muralista. Y pues sí, generar un arte popular, que eso es lo que a veces también falta. Las galerías siguen siendo privadas, al menos aquí en el estado de Puebla no hay galerías públicas. Entonces, pues hace falta trabajo por ahí que permita ir anclando, ¿no? La ideología de la cuarta transformación y en general la lucha de clases. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañera. Muchas gracias. Está muy chido la especie de axioma estético pues, supongo yo, del ejercicio que haces, el taller de gráfica. Está muy bueno ahí con la hoz y el martillo. Eh, Qué chido. Sí, compañeros, compañeras, lo cierto es que parte del hegemón de dominación es también un hegemón estético en donde se intenta invisibilizar bajo no solamente un proceso de dominación a nivel territorial, sino un proceso de dominación a nivel estético, ¿no? En donde se ha jerarquizado las expresiones estéticas populares y se ha establecido un proceso de consumo de arte digamos, bajo lógicas de mercado y por ende elitistas, ¿no? Y sí, es vital el rescate del arte popular
por eso aquello que propone el compañero y maestro Fernando Buenabad de la comunicación a nivel popular, dinamizar los saberes de nuestro pueblo a partir de ejercicios comunicantes y en nuestro caso como artistas, pues desde el arte como una herramienta también comunicativa. Muchas gracias, compañera. Un compañero más, yo creo que estaríamos en condiciones de cerrar. Perdón, un compañero y una compañera. Repito, sin ser ahí directivo, el compañero Rafael López, no sé si tenga algún comentario, adelante. Si no es así, me parece que estaríamos en condiciones de cerrar con nuestra compañera Pilar Ruiz Azuara. Adelante, compañera. Si tiene algún Gracias, Tito. comentario. Buenas tardes, les saludo desde Ensenada, Baja California. Yo ya estoy haciendo la tarea mientras estáis ahora acabando de hablar, porque la charla fue motivadora, ¿no? Hay varios aspectos en relación al arte que no se han desarrollado y espero que contribuyamos con la 4T a que ocurra. Una es en educación, me tocó estar en una etapa de cursos pilotos que iban a dar en algunas escuelas, se tomaron los cursos de preparación de maestros, luego no había suficientes plazas y cedimos a los compañeros jóvenes que no tenían trabajo a que lo hicieran, pero era un trabajo interesante, pero a nivel muy pequeño, o sea, de muy pocos cursos. Espero que todo esto, con las propuestas que tiene Claudia, se pueda extender para que los niños desde pequeños puedan tener un apoyo en aspecto artístico, ¿no? O sea, hay una lucha contra la ignorancia que también debemos y podemos contribuir con el arte. Y en cuanto al asunto político, sin dedicarme oficialmente a eso, me tocó llevar el malestar de la época del 2006, cuando nos hicieron el fraude, a una exposición en París. Y yo el trabajo lo hice como una explosión contra la injusticia, que es lo que a mí siempre me motiva a hacer algo. Y resultó que gente allí muy interesada en ver qué pasaba, y entonces ya les tuve que explicar quién era Calderón, quién era, entre inglés, francés y español. Y me di cuenta de que sí hay gente en todas partes del mundo sensible a cualquier expresión que uno pueda hacer, ¿no? Sea de tipo estético, sí, o sea, en fondo social. O sea que me parece este esfuerzo muy importante. Gracias. Muchas gracias a usted, compañera, muchísimas gracias. Bueno, pues ya la compañera ya está haciendo la tarea. Excelente, compañera, muchas gracias. Compañeros, compañeras, nos estaríamos viendo el día de mañana a la misma hora. Repito, cuestiones propias de la cotidianidad me tienen fuera de casa y asuntos aquí un poco intensos, pero mañana continuamos con todo gusto, terminamos esta parte y para escucharnos todas, todos, todes en función de nuestro ejercicio y ver de qué manera con esta propuesta, repito, teórica pero militante, de cómo convertir el arte en una herramienta de lucha. Muchas gracias por el sentipensar, por la atención y nos estaríamos viendo el día de mañana. Por mi parte es cuanto y hasta mañana.